Ahora vamos a dar lectura nuevamente en el Éxodo. Es que hay una lista de cosas pendientes aquí que, que son, podríamos detenernos mucho tiempo con algunos de estos puntos, ¿no? El tema de la zarza, al capítulo 3, ¿no? Llegamos nuevamente. La zarza que ardía en fuego y no se consumía es un símbolo de muchas cosas que vamos a volver a comentar en unos momentos. Luego el fenómeno de la revelación del nombre de Dios en el mismo capítulo 3 cuando en el versículo, es que casi no puedo ver aquí con la luz, en el versículo 13 dijo Moisés a Dios, y aquí que yo llego a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué es lo que les responderé? Y viene esta tremenda revelación del nombre de Dios en el contexto aquí del yo soy el que soy, los tres tiempos del verbo ser, ¿no? Y el yo soy me ha enviado, lo que ya sabemos de esto, ¿no? Lo vimos en parte. Ese es un gran tema al cual vamos a volver aquí un momento para hacer algunos comentarios. Y luego en el capítulo 4 viene este fenómeno que vamos a introducir, en donde después de las objeciones que comienzan en el capítulo 3, Moisés comienza a poner todo tipo de objeciones. Es un tema también que vamos a discutir próximamente. Y Dios le responde con tremendas promesas acerca de su plan y propósito de salvar a su pueblo del cautiverio de Egipto. Y llegando al capítulo 4, ahora si traen ahí sus Biblias, pueden ver en el primer versículo. Entonces Moisés respondió diciendo, después de las tremendas promesas de todo lo que Dios hará, ¿no? La lista es que yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar, yo voy a juzgar al faraón y este, yo sacaré a este pueblo con todos mis señales y milagros y voy a dar a este pueblo, ¿no? Una bonanza, ¿no? Como un tipo de botín, hasta van a salir, con más de lo necesario para empezar su peregrinación rumbo a la tierra prometida. Entonces, Moisés respondió diciendo, y aquí es 4:1 del Éxodo, y aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no, todo lo que nos estás diciendo, Moisés, es un invento tuyo, no se te ha aparecido Jehová, ¿no? Es lo que me van a decir. Me van a acusar de haber inventado todo esto, no me van a creer, etcétera, ¿no? Y viene este increíble fenómeno. Vamos a seguir leyendo. Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Ahora vienen las tres famosas señales, ¿no? Las vamos a introducir el día de hoy. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Una vara. Y Dios le dijo, échala en tierra. Y Moisés, él, ¿no? Es Moisés aquí, la echó en tierra y se hizo una culebra, se convirtió en una serpiente, ¿no? ¿Qué es esto? Hasta el punto que Moisés salió huyendo, ¿no? Le asustó tanto que huía Moisés de la culebra. Esa es la primera señal. Luego, en el versículo 4, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola, la culebra, ¿no? Y él extendió su mano y la tomó
¿Y qué sucedió? Se volvió vara en su mano. Se convirtió nuevamente en una vara, ¿no? Esta culebra. Ahora, en el versículo 5 dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. Esta triple fórmula, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, hay un gran sentido, ¿no? En cada una de estas personas y todo lo que Dios hizo en sus vidas, que ese es el trasfondo del comienzo de la historia de Israel. Y le dijo además Jehová, ahora en el versículo 6, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, y aquí su mano estaba leprosa. ¿Qué será esto? Se volvió leprosa como la nieve. Y Dios le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo, y aquí se había vuelto como la otra carne, o como la carne normal, o piel normal. Y esto es la segunda señal, que cada una de estas es, como vamos a ver, algo importantísimo, lo que en el simbolismo de todo esto, lo que Dios le estaba indicando a Moisés y luego al mismo pueblo de Israel. Y si aconteciera que no creyesen ni obedecen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y esto es el comentario, ¿no? Divino. Y si aún no creyesen a estas dos señales, ni oyesen tu voz, tomarás las aguas del río, es el río Nilo, ¿no? Y las derramarás en tierra. Se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río. Y ven qué es lo que va a pasar. Se van a convertir en sangre, estas aguas. El agua se va a convertir en sangre, el símbolo de muerte. Y sin embargo, en el versículo 10, el pobrecito Moisés comienza nuevamente a poner más obstáculos, ¿no? A levantar más objeciones y a tratar de evadir, a tratar de no cumplir, ¿no? De no hacer la voluntad de Dios. En síntesis, y ese es un gran tema que vamos a investigar también en un estudio próximo. Ahora comencemos con lo que estábamos viendo algo sobre esto la semana pasada en relación con el nombre de Dios. El nombre de Dios que significa Dios mismo. El uso de nombres múltiples, ¿no? Combinaciones de Jehová o Elohim o otros nombres. Vimos una mini lista hace 8 días. Y el hecho de que Dios se revela a su pueblo a través de muchos nombres es algo importantísimo, porque ningún nombre es suficiente, primero, ¿no? Y segundo, cada nombre enfatiza algo especial en relación con el carácter, en relación con los atributos, en relación con la persona de Dios. El nombre de Dios significa, en síntesis, todos los atributos de Dios, desde su gracia, amor y bondad, hasta su justicia, su ira y su santidad. Incluso el énfasis aquí al principio con la zarza es sobre el tema de la santidad y el juicio de Dios, como vamos a ver nuevamente, ¿no? Este nombre de Dios que se refiere a la esencia de lo que Dios es o la gloria de Dios, son palabras sinónimas para efectos prácticos. El nombre de Dios, la gloria de Dios, los atributos de Dios son formas para decir lo mismo, ¿no? Es el Dios glorioso que se revela a nosotros de esta manera. Ahora, hay un sentido en el contexto del Éxodo en que Dios se va a dedicar
a revelar en forma sistemática al pueblo de Israel todos sus atributos, en todo lo que sucede al principio en el Éxodo y luego en la peregrinación por el desierto. Pero hay un sentido en que desde un principio el Éxodo mismo es una revelación del nombre de Dios. Y todos los eventos, casi cada detalle se relaciona, como vamos a ir explicando nuevamente el día de hoy, con lo que Dios quiere que sepamos acerca de sí mismo, lo que Dios nos revela acerca de su carácter, acerca de sus atributos y acerca de su forma de relacionarse con los seres humanos, tanto los inconversos como los creyentes. Ahora vimos el domingo en la serie sobre oidores expositivos, habíamos repartido una hoja en donde, y nos sirve ahora para agarrar este mismo hilo, en donde es una parte, ¿no? de lo que vemos en la Biblia en relación con el nombre de Dios. Y quiero repasar algunos de estos textos, ¿no? que vimos el domingo. Primero, hay una larga lista de textos que hablan del nombre de Dios en relación con la salvación. Y esto es el tema incluso en el mismo Éxodo. Es Dios salvando a su pueblo. Es el tema de la salvación. Y los textos los voy a mencionar en una forma abreviada, ¿no? En Lucas 24:47, en la Gran Comisión, que se predicase en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento, la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Que se predica en el nombre de Dios, ¿no? Es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ¿no? Pero es nombre singular, es una parte del misterio de la Trinidad. Y luego en Juan 1:12 dice que los que le recibieron, los que creyeron el Evangelio, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y otra vez el énfasis cada vez es sobre el nombre, a los que creen en su nombre. Esto es un modismo para decir que los que creen en el verdadero Dios, los que creen la verdad que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Ese es un tema al cual vamos a volver el próximo domingo, si Dios quiere, en la serie sobre oidores expositivos. Pero luego en Juan 3:18 dice que los condenados, los reprobados que van a la perdición, dice, ya son condenados. ¿Y el por qué? Porque no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí se refiere al nombre de Cristo, con mayúscula, Hijo de Dios, unigénito Hijo de Dios. Es un título tanto mesiánico como de su misma divinidad. No creyeron en el nombre o en lo que es revelado acerca de la persona del Hijo de Dios y su obra salvadora. No creyeron en eso. Y luego en Juan 20 habla de que las cosas escritas son para que creamos en Jesús y que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Es Juan 20:31, para que creyendo en Él, en su divinidad, en su señorío, en su obra salvadora, para que creyendo tengáis vida. Y otra vez la misma misteriosa fórmula, es vida en su nombre. Una y otra vez se menciona esta fórmula. Hasta el grado en Romanos 10:13 no dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor, nombre, ¿no? Del Señor, será salvo. El nombre de Dios significa Dios mismo. Es lo que estamos diciendo. Luego en Hechos 4:12, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es tan solo en el nombre de Cristo, ¿no? Que hay salvación. Y luego en Hechos 10:43, recibirán perdón de pecados por su nombre, todos los que crean, todos los que creyeran en Él o creen en Él,
recibirán el perdón de sus pecados. Y eso es la misma cosa, por su nombre, ¿no? Ya justificados en el nombre del Señor Jesús, en 1 Corintios 6:11. Y vuestros pecados os son perdonados por su nombre, en 1 Juan 2:12. Y esto es un mandamiento que creamos en el nombre del Hijo de Jesucristo, en Juan 3:23. Y así, cantidad de textos, abundan los textos que relacionan la salvación con el nombre de Dios. No porque el nombre de Dios sea algo mágico, no porque haya alguna fórmula específica, ¿no? Como muchas sectas no se desvían, los falsos testigos de Jehová son un ejemplo terrible de esto. No, el nombre representa los atributos de Dios, la gloria de Dios. Es lo que Cristo dice en Juan 17, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Yo les he manifestado, lo dice 2 veces, tu nombre, este nombre de Dios, ¿no? Que es la verdad revelada acerca de Dios, y la salvación consiste de conocer a este verdadero Dios. Luego vienen cantidad de textos que hablan del nombre de Dios en relación con sus atributos, y en la parte final de este bosquejo, lo vimos el domingo, vienen muchos textos que relacionan el nombre de Dios con aspectos de la vida cristiana. El hecho de que llevamos su nombre, ¿no? Es el punto. Estamos identificados con Dios. En ese sentido, su nombre, su gloria, su fama, es algo que nosotros llevamos de forma representativa. En Hechos 15:14, que Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. ¿No? Esa es la fórmula. Un pueblo para su nombre, un pueblo que lleve su nombre, un pueblo identificado con su nombre. Y hasta el grado en que en Colosenses 3:17, en todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de hecho, hacerlo todo en el nombre, todo como personas identificadas con el Señor Jesús, que llevan su nombre ante los demás. Y luego la advertencia, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, en 2 Timoteo 2:19. Y esto es la advertencia tremenda de todos aquellos que se identifican como creyentes, pero que siguen viviendo una vida pecaminosa, ¿no? Si no se apartan de toda iniquidad, entonces están manchando, están blasfemando, están ensuciando el nombre de Cristo. Y esto puede traer en un momento dado la disciplina eclesiástica en su contra, y por otra parte, invariablemente, inevitablemente traerá la disciplina de Dios. Si son creyentes, ¿no? La disciplina de Dios, y si son farsantes, hipócritas, engañados, traerá el juicio de Dios en contra de estas personas. Y así, ¿no? Los textos. Y todo el asunto, lo vimos el domingo, está resumido en el Padre Nuestro, en la primera petición, en el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Ahora, este fenómeno que estamos resumiendo en un bosquejo aquí en relación con el nombre de Dios, esto es la historia buena y mala, ¿no? La historia del pueblo de Israel. Es la historia de los héroes de la fe, la historia de los instrumentos, ¿no? Grandemente usados por Dios a lo largo del Antiguo Testamento, la historia de Dios obrando y salvando a ese pueblo, el más, en un sentido, obstinado, rebelde, pecaminoso pueblo que Dios pudiera haber escogido, por un lado, y por otro lado, en forma cíclica, el fenómeno de apostasía y avivamiento. Es la historia del Antiguo Testamento en síntesis, ciclos de apostasía y avivamiento, y en relación con ese pueblo de Israel. Y simultáneamente, hay que decirlo, ¿no? Al mismo tiempo que Israel lleva su nombre y es identificado con
Jehová Elohim a lo largo del Antiguo Testamento, este pueblo termina fracasando en su misión y en un desastre en la diáspora después de que rechazaron a su Mesías, tal como Cristo lo había profetizado, fueron llevados cautivos a todas partes del mundo. Y es por eso que se encuentran judíos por todos lados del mundo hasta el día de hoy. Y llevan el mismo, yo voy a usar esa palabra, dilema, ¿no? Por un lado, la mayoría de los judíos son odiados, rechazados. Es un pueblo que ha sufrido cuando decían, ¿no?, que su sangre, hablando de la sangre de Cristo, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La fórmula, la sangre es un simbolismo de la culpa, ¿no?, que llevan hasta el día de hoy, culminándose en una larga lista de tragedias y terribles persecuciones que han sufrido, ¿no? Porque quebrantaron el pacto, fueron, por su rebeldía, como el Deuteronomio, los últimos capítulos lo habían profetizado, fueron expulsados por fin de la tierra en el año 70 después de Cristo, y aunque han regresado en rebeldía y en desobediencia, muchos dicen, han regresado a la tierra, en incredulidad es la mejor forma para entenderlo. No hay paz en la tierra prometida, ni habrá paz, ¿no?, hasta que se conviertan a Cristo. Ese es un gran tema en Romanos 11, es un tremendo argumento sobre el futuro de ese pueblo. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Que ese pueblo que llevó por tantos siglos, milenios, el nombre de Dios, terminó manchando por completo su testimonio y convirtiéndose en un pueblo odiado y rechazado por el mundo, ¿no? Y esto es la advertencia en todo este asunto. Aquí vemos el principio de una historia gloriosa que se va a culminar en la primera generación de Israel, que va a caer, salvo 2 de ellos. Todos los demás van a morir por su incredulidad en el desierto, sin entrar a la tierra prometida. Luego viene una historia gloriosa con la conquista y los grandes héroes de la fe, pero en forma cíclica, ¿no?, para bien y para mal. Eso es lo que vemos. Y lo mismo en la historia del cristianismo. Lo mismo en miniatura en la vida de todos los creyentes. Porque cada vez que somos desobedientes, infieles, o rebeldes ante Dios, manchamos su nombre, damos mal testimonio, ¿no? Y en el mejor de los casos, somos incongruentes, inconsistentes, y etcétera, ¿no? Y sin embargo, tenemos potencialmente la misma capacidad, por la gracia de Dios, la misma oportunidad de ser grandes instrumentos para representar el nombre, la fama, la gloria de nuestro Dios. Y eso es el anhelo más profundo en el corazón de cada verdadero creyente, que a pesar de nuestra indignidad, nuestras debilidades, etcétera, ¿no?, falta de fe, etcétera, que seamos fortalecidos y usados para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Ahora, volviendo al fenómeno de Moisés y la zarza, que ya lo vimos en parte la semana pasada. Hay un asunto aquí que tenemos que abarcar en una forma muy abreviada, porque quiero pasar
a la introducción de estas tremendas tres señales, ¿no? Pero antes de llegar a las tres señales, tenemos este asunto de Moisés, no, no consumido por ese fuego que representa, entre muchas cosas, la santidad divina, ¿no? Esta zarza que no se consumía representa, es una tremenda lista de puntos, ¿no? Algunos de los cuales vimos la autoexistencia de Dios, la autosuficiencia de Dios, el poder de Dios, pero lo más importante es la santidad de Dios. Y el hecho de que Dios se presenta repetidas veces en la Biblia en esos términos de un fuego que por un lado limpia de impureza, eso es lo que el fuego hace en relación con metales y cosas de gran valor. El fuego consume todo lo impuro, lo que contamina, ¿no? En términos físicos, ¿no? De algo que se mete en el fuego para purificarlo. Hay muchos textos que hablan de esto en relación con el proceso de transformación y santificación. Y al mismo tiempo, el fuego representa el juicio de Dios. Es el gran símbolo de Dios mismo, por un lado, purificando y limpiando a algunas personas, y por otro lado, juzgando. Y este es el fenómeno que hemos señalado muchas veces. Es el fenómeno de salvación en medio del juicio, ¿no? Salvación y redención, pero en un contexto de juicio. Y eso es lo que vemos en relación con Moisés, el fuego de la santidad divina que tiene que juzgar todo pecado, ¿no? No juzga a Moisés, sino purifica a Moisés. Y eso es la salvación en medio del juicio. Este fenómeno algunos eruditos lo toman como, y hay muchos, es increíble cómo a los teólogos no les gusta mucho discutir esos temas de cuáles son los temas principales que nos sirven para resumir la enseñanza bíblica en forma de síntesis, ¿no? En forma resumida. Y esto es uno de los ejemplos. Hay hoy en día muchos teólogos que van por este camino de la salvación en medio del juicio, y las ilustraciones aquí son muchas. El asunto comienza con la historia, ¿no? de Adán y Eva, ¿no? Así comienza este asunto. La rebeldía y el pecado trae el juicio de Dios, ¿no? Y Dios en su santidad y justicia tiene que juzgar el pecado, tiene que juzgar a los culpables. Y lo que siempre hace, este fenómeno está a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia humana, es que juzga a Dios a algunos y salva en medio del mismo juicio, salva a otros, ¿no? Y eso es lo que algunos que dicen que la zarza representa esto, que este fuego va a matar a los egipcios, los va a ahogar a todos los del ejército del faraón de Egipto en medio del río, ¿no? Van a morir. Y simultáneamente los judíos van a pasar por el medio del mismo río, eh, perdonados y salvados. Y esto es una pauta, es un modelo, es un simbolismo, paradigma es una palabra que muchos prefieren usar, pero
Lo vemos constantemente, por ejemplo, la caída de Adán y Eva. Adán y Eva son salvados, pero muere el animal. ¿No? Son revestidos con túnicas de pieles, un animal muere en lugar de ellos, simbolizando, ¿no?, lo que vendrá a ser el sacrificio de Cristo en un futuro. Aquí en medio del juicio de Dios sobre los primogénitos de Egipto, los primogénitos de Egipto todos mueran juzgados en el juicio de Dios, pero todos los judíos que sacrificaron el cordero pascual y metieron la sangre por encima, ¿no?, del marco de la puerta de sus casas, el ángel destructor pasa de largo, no mata a ninguno de ellos. Entonces el fenómeno en medio del juicio en contra de los egipcios, por medio del sacrificio y la sangre, ¿no?, del cordero, los judíos son salvados. Y lo mismo sucede, ya lo mencioné, en relación con el mar Rojo, cuando pasan en tierra seca los judíos y los egipcios, al tratar de entrar, todos mueren ahogados. Es la misma fórmula en Sodoma y Gomorra. Cuando cae azufre, fuego en contra de los sodomitas, el mismo día sale Lot, ¿no?, y es salvado y rescatado Lot y su mujer y sus dos hijas. Y así en el mismo fenómeno, ¿no?, vemos este principio. El diluvio es lo mismo, y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús es el más grande ejemplo de esto, porque Cristo muere condenado y castigado por nuestros pecados, pero su muerte garantiza nuestra salvación. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que aquí se introduce este fenómeno de cómo Dios va a salvar a su pueblo, va a redimir a su pueblo en medio, a través de un terrible juicio, serán salvados. Y esto es algo, no vamos a darle seguimiento por el momento, lo volveremos a ver en estos estudios. Es un principio interpretativo, sí, pero más que eso, es algo que Dios hace repetidas veces a lo largo de la historia. Y es algo que no debemos pasar por alto, ¿no?, en relación con, obviamente, lo puedo decir de esta manera, ¿no? Nosotros en miniatura, desde el momento de nuestra salvación, por medio de la muerte de Cristo, fuimos salvados. Y cuando llegamos a sus pies, ¿no?, creyendo que tan solo merecemos el juicio y la condenación, resulta que por su sacrificio nos perdona libre, gratuitamente, y en vez de ser juzgados, nosotros somos librados de ese juicio. Y es un fenómeno que en una forma diferente se repite en nuestras vidas, en donde muchas cosas suceden que son, este es el fenómeno de la vida del apóstol Pablo, la lista de oposición, obstáculos, impedimentos, comenzando con terribles persecuciones, ¿no? Una y otra vez parece que Pablo ya llegó al fin. Una y otra vez parece que ya lo van a matar. Una y otra vez parece que el diablo tendrá por fin la victoria. Y una y otra vez Pablo es rescatado y salvado. Y esto es algo en miniatura, ¿no?, que se repite en las circunstancias adversas y difíciles en nuestras propias vidas, ¿no? En donde el enemigo piensa que nos tiene atrapado. Esto es lo que sucede ahí con el Éxodo, lo vamos a ver, y resulta que no,
que Dios va a juzgar al diablo, lo va a aplastar, como dice Pablo, bajo nuestros pies y nos va a librar. Esto es un gran tema, es un fenómeno de muerte y resurrección en miniatura, la sentencia de muerte de la cual somos librados, y Pablo fue librado cuántas veces, ¿no? Este fenómeno que hemos visto en muchos estudios. Ahora, para terminar, vamos a ver aquí qué pasa con el tiempo. Vamos a introducir el significado y el simbolismo de estos tres milagros, ¿no? Que se llaman señales. Estábamos leyendo sobre esto al principio, en el capítulo 4 del Éxodo. La primera señal, Moisés está todavía dudando, pobrecito, ¿no? No me van a creer, me van a decir que todo esto es invento mío, que es un sueño, una fantasía o algo peor, pudiera ser un engaño del diablo. Me van a decir, no te ha parecido Jehová. Jehová le dijo, bueno, las tres señales. Primero echa en tierra la vara, y la echó en tierra, se convirtió en una culebra, serpiente venenosa, y Moisés salió huyendo. Y luego le dijo, extiende tu mano, agárrala por la cola. La agarró, la tomó y se volvió vara en su mano, ¿no? Este es algo tremendo. La primera señal. Luego la segunda señal es, mete ahora tu mano en tu seno, el versículo 6, la metió la mano en su seno, y cuando la volvió a sacar, aquí la mano estaba leprosa como la nieve. Y luego le mandó a volver a meter su mano en su seno, y la volvió a sacar, y ahora la sacó completamente sana, ¿no? Ya no leprosa la mano de Moisés. Y por fin le mandó la tercera señal a tomar agua del río, y del río Nilo, ¿no? Y al tomar estas aguas, no sabemos cuánta agua, las derramó en tierra, y estas aguas se convirtieron en sangre, ¿no? Ahora, estas tres señales son de mucha importancia, y por eso el día de hoy las vamos a introducir y nada más, ¿no? La primera señal, la culebra, la serpiente, la vara que se convirtió en una culebra, ¿no? Esto representa, ahora bien, escucha con mucha atención los puntos aquí, representa el poder de Dios sobre Satanás. En ambos testamentos, desde el huerto del Edén, la culebra, la serpiente, es un gran símbolo del enemigo de nuestras almas, que entre tantos nombres, ¿no? Su más conocido nombre es Satanás. Y la vara que se convierte en culebra, y luego la culebra que se convierte nuevamente en vara, es una demostración visible del poder de Dios sobre el diablo, ¿no? Es una demostración milagrosa, visible del poder de Dios. Ahora, en el contexto del Éxodo, el faraón de Egipto representa al diablo, ¿no? Y es el sumo sacerdote, ¿no? De los dioses de los egipcios, cada uno de ellos siendo simplemente en miniatura distintas manifestaciones del mismo Satanás. Y esta señal de convertir la vara en una culebra, y después volver a convertirla en una vara, demuestra el poder de Dios sobre los dioses de los egipcios. Incluso las plagas, lo vamos a ver más adelante, cada una de las plagas va dirigida en contra de uno o más de los dioses de los egipcios. Incluso eso es lo que Éxodo 12:12 dice. Dice que Dios juzgará a todos los dioses
de los egipcios por medio de estas plagas. Entonces, el punto, esto es el poder de Dios para librar a Israel de las garras del diablo. Ahora, esto es obvio, ¿no? Y lo vamos a tan solo introducir por el momento. Ahora, la segunda señal, la mano leprosa, representa el poder de Dios sobre el pecado humano. La primera señal, el poder soberano de Dios sobre el diablo. La segunda señal, el poder milagroso de Dios sobre el pecado humano. En ambos testamentos, ese es un tema que no vamos a investigar más a fondo el día de hoy, pero en ambos testamentos la lepra es un símbolo del pecado. Y esta es la triste realidad de la lepra, ¿no? Hemos predicado en el pasado sobre el simbolismo de la lepra, una enfermedad física, visible, incurable, progresiva, una enfermedad sumamente contagiosa que terminaba destruyendo en relación con el cuerpo, ¿no? Comiendo, deshaciendo el cuerpo, ¿no? De la persona leprosa, en forma visible, en forma física, en forma progresiva. Y había toda una lista de cosas en relación con la lepra, pero el punto aquí es esta enfermedad peligrosa, fea, repugnante e incurable en aquel entonces, ¿no? Es el gran símbolo del pecado y lo que el pecado hace a los seres humanos. Y tan solo Dios puede curar la enfermedad del pecado, ¿no? Y Dios tenía aquí el propósito doble de juzgar a los egipcios por sus pecados y limpiar y perdonar a los judíos por sus pecados. Es el mismo fenómeno que ya mencionamos. Pero este simbolismo de la lepra, ¿no? Que es el símbolo del pecado que nos separa de Dios, que nos separa de los demás, que nos lleva, nos convierte al fin y al cabo, ¿no? En cadáveres, en zombies. Esto es el fenómeno que vemos con tantos ejemplos en la Biblia, en donde la persona leprosa terminaba viviendo en la peor miseria posible. Es una condición que no vamos a discutir más por el momento, pero es lo que vemos con Miriam en Números 11 por su rebeldía, se le salió la lepra, es lo que vemos con el capitán del ejército de Siria, Naimán, ¿no? En Segundo de Reyes 5, el gran capitán del ejército resulta ser leproso, ¿no? Es un tema espantoso en donde el milagro de Dios le salva, ¿no? A Naimán de su lepra. El rey Usa, que violó la regla de separación de poderes en el Antiguo Testamento, es un gran tema en la sociedad sacralista de Israel. Dios le había prohibido a los reyes meterse en los asuntos religiosos en forma directa, ¿no? Y cuando el rey Usa se mete en el templo para ofrecer el sacrificio, le salió la lepra y muere, ¿no? Lo apartan, lo separan, es todo el simbolismo de lo que la lepra hace a cualquier persona, que es el símbolo del pecado. Es lo que le sucede a este cuate rebelde. Y luego los 10 leprosos en Lucas 17, ¿no? Los 10 leprosos en el ministerio público de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué es lo que estamos viendo aquí? Vuelvo a resumirlo. La serpiente, la culebra, ¿no? que Dios controla, es el poder divino sobre Satanás. Los 3 enemigos de la raza humana son el diablo, el pecado y la muerte.
¿no? Estos tres enemigos son, en el Nuevo Testamento es una lista de textos que hablan de cómo nuestro Señor Jesús derrotó, salió como más que vencedor, por encima del diablo, por encima del pecado y por encima de la muerte. Y en la tercera señal del agua convertida en sangre, ¿no? Ese es un gran tema porque toda la vida del pueblo de Egipto, ¿no? Y todo lo que hacían en su religión y en su cultura y en sus ceremonias y creencias, ¿no? Es un pueblo que adora al diablo, en donde todo el simbolismo es satánico y todos sus, en el mundo esotérico, ¿no? Todas sus encantaciones y sus libros y sus prácticas son diabólicas. Y cuando ellos, toda su vida depende del agua en el río, Nilo. Y cuando Dios convierte estas aguas en sangre, ¿no? Este es el poder de Dios sobre la muerte, ¿no? Y ahí viene una de las plagas, ¿no? En relación con este mismo fenómeno. Y entonces la triple división, lo que Dios le estaba mostrando a Moisés con estas señales, yo soy el Dios que tiene el poder para derrotar al diablo, para perdonar el pecado y para matar a todos mis enemigos, ¿no? El poder sobre la muerte. A mí me pertenece. Yo soy el verdadero Dios. Esto es quien soy, ¿no? Y esto cuando preguntan quién es el que me ha enviado, tú les vas a decir, yo soy. Yo soy el Dios que tiene el poder de acabar con el diablo, el único Dios que puedo ya sea castigar eternamente el pecado o perdonar el pecado, ¿no? De los seres humanos, dejar que mueran de la lepra o sanar a las personas del veneno pecaminoso, ¿no? Que simbolizaba la lepra. Y yo soy el Dios que tiene el poder sobre la muerte. Y eso es lo que va a demostrar, ¿no? Con las plagas, van a morir cantidad de personas con esas plagas. Es en miniatura el apocalipsis, ¿no? De cosas en la misma. Llevamos años comentando esto. En el ecosistema de Egipto, en el clima de Egipto, ¿no? En la agricultura de Egipto, en todo lo necesario, en el campo, en el reino animal y vegetal, todo lo necesario para que puedan sobrevivir los egipcios, es en forma sistemática atacado, desmantelado y destruido por Dios. Parecido a lo que va a pasar en el Apocalipsis, ¿no? Es una catástrofe ecológica en miniatura, ¿no? Que termina, primero va por partes y termina destruyendo el mundo. Y culminándose en el juicio en contra de Babilonia. Y esto es lo que en el Éxodo es lo que les va a pasar a los egipcios en miniatura. Y entonces podemos ver de inmediato lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿no? Yo soy el soberano, poderoso. Y luego, en el mismo contexto de introducir todo esto y decirle a Moisés, ¿no? Todo lo que va a suceder en miniatura es lo que le dice, ¿no? Al reunir los ancianos, ¿no? Termina después de asegurarles de que va a hacer todo lo necesario para que sean rescatados y salvados, ¿no? Pero dice, mas yo sé que en el capítulo 3, en el dice, yo sé que el rey de Israel no os dejará ir. Y esto es un tema en que nos vamos a meter, es el gran tema
de el endurecimiento, ¿no? A los que quiere endurecer, los endurece, según Pablo en Romanos 9, en la soberanía de Dios vemos este asunto. Y este es un hilo que es un hilo sobre el cual se han escrito libros sobre este fenómeno. No os dejará ir, sino forzado por mano poderosa, dice, ¿no? Yo extenderé mi mano, y esto de castigar, herir a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y tan solo así, entonces, tan solo entonces os dejarán ir. Y esto lo anuncia, lo profetiza de antemano Dios, ¿no? De que esto va a ser en miniatura un conflicto cósmico. Y al principio del conflicto, Dios le da a Moisés estas tres señales en las cuales le estaba diciendo, todo esto está en mis manos, ¿no? Yo tengo este poder sobre el diablo, sobre el pecado humano y sobre la muerte misma. Yo soy Dios. Y, y esto es la realidad actual, ¿no? Nuestro Señor Jesús tiene las llaves del infierno, ¿no? Y del cielo, así lo voy a decir, sin discutir la palabra llaves del cielo, ¿no? En el Apocalipsis se identifica como la persona que trae las llaves del infierno y la muerte. Así, nuestro Señor Jesús. Y Él venció el pecado humano en la cruz del Calvario. Tiene el poder para perdonar todo pecado y simultáneamente el mismo poder para condenar eternamente en la perdición eterna a los que no se arrepienten de sus pecados, ¿no? Y luego tiene el poder sobre Satanás o en este contexto y la muchedumbre de sus ángeles, ¿no? Caídos, los demonios. Ese es el argumento en Pedro de que todo este poder está en las manos de nuestro Señor Jesús y que tanto los ángeles buenos como los ángeles, los demonios caídos están sujetos a Él, que es el Señor soberano, ¿no? Del mundo, del universo, del cosmos. Y así comienza Dios a contestar las dudas y como vamos a ver, ¿no? Las objeciones de Moisés. Y esto es en miniatura anticipando lo que vamos a ver. Esto es la gran historia que vemos a lo largo de la Biblia y cuanto más la historia del cristianismo hasta el día de hoy, en donde Dios termina usando grandemente a Moisés, increíblemente usado este hombre Moisés, pero tan débil, tan inseguro de sí mismo, pudiéramos usar la palabra cobarde en un momento dado, ¿no? En relación con la confrontación con el faraón de Egipto, y sin embargo, fortalecido, capacitado, transformado y usado por Dios. Y eso es lo que va a venir próximamente, va a poner objeciones, las vamos a ver próximamente, más objeciones, y Dios le va a contestar en la forma más directa, ¿no? De que yo uso vasos de barro, yo uso personas que en sí mismas son las menos indicadas, y esto nos da a todos nosotros mucha esperanza y mucho consuelo, sabiendo que el mismo Dios nos puede usar a nosotros, a pesar de nuestra debilidad, nuestra falta de fe, nuestra incapacidad, nos usa nuestro Dios, porque esto es lo que en la debilidad humana, no esto es lo que le glorifica a nuestro Dios. Y su poder se perfecciona en la debilidad
humana. Ese es el testimonio apostólico. Oremos. Padre, damos muchas gracias por permitirnos avanzar un poco más con este tema del Éxodo, donde vemos en miniatura, en forma de pequeñas cápsulas y luego una tremenda historia, todo lo que refleja tu grandeza, tu poder, tu nombre, tus atributos, tu soberanía. Lo vemos en este gran libro y en esta tremenda historia que realmente sucedió y que apunta hacia la gran salvación que tenemos en Cristo, aquel que se le apareció en la forma oculta, el ángel de Jehová en medio de una zarza, y le dijo que esto es lo que había venido a hacer, a salvar a su pueblo de su cautiverio en el Egipto que representa este mundo caído. Y por esta tremenda historia te damos muchas gracias. Te pedimos que nos ayudes a meditar en lo que hemos escuchado y ver las líneas y los hilos de aplicación a nosotros mismos, en donde el Señor Jesús vino a salvarnos y lo hizo por medio de su obra, su vida perfecta y su muerte, culminándose en su victoria, su resurrección, mostrando así su poder sobre el diablo, su poder sobre el pecado y su poder sobre la muerte. Y por eso te damos infinitas gracias. Pedimos por los que no te conocen, algunos quizás oyentes en esta noche, para que puedan acudir a Él y así salir en medio del juicio que se está culminando poco a poquito sobre este mundo caído. Viene una tormenta, un juicio que terminará con el mundo en su forma presente. Y tan solo los que salen huyendo de Egipto, creyendo en Cristo, serán salvos. Y por eso te pedimos, por cualquier persona así en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.